Medio ambiente, organización, identidades y territorios. Una entrevista, varias historias. Acá comienza un nuevo capítulo del podcast Tómate una entrevista, una producción de tomaterrojo.cl, medio independiente y con colores propios. Buen día, buena tarde, buena noche, sea cual sea el horario en el que haya llegado a Tómate una entrevista, el espacio transmedia de tomaterrojo.cl, medio de comunicación independiente, en el que cubrimos a fondo la emergencia climática, ecológica y social. En Tómate una entrevista buscamos relevar las voces que están al frente, en el contexto de resistencia a la crisis socioclimática, con hechos de una forma descentralizada y con la vida en el centro de nuestro periodismo. Mi nombre es Frecia Ramírez. Y en este segundo capítulo les acompañaré con los mates, así que vaya por su tetera, por su hervidor, termo y tomémonos esta entrevista. Tómate una entrevista se levanta con el apoyo de la radio JGM, por eso nos encontramos acá en los estudios de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Pero también el programa se fortalece con los medios amigos que nos transmiten. El canal El 3 de Conce, en la señal 3 de su televisor en Barrio Norte. Radio La Voz del Budi en el 107.9 FM del Lago Budi en el Gualmapu. Radio Comunitaria Extremo en los Cerros de Viña, los miércoles a las 19 horas en el dial 96.1 FM. También en Radio San Miguel, que nos recibe en su matinal a media mañana, sonando en el 106.1 FM de San Miguel. Radio Olmué, los días jueves a las 22 por la señal también de Radio Voces de la Araucanía, los martes y jueves a las 21 horas. El sitio web de Radio Aini en Arica. Y claro que la radio JGM en su señal online los días lunes y viernes a las 14 horas y en el Spotify de Red Uchile Podcast. Hecha la invitación a escuchar y saludando a toda la audiencia que se suma a Tómate una entrevista, le doy la bienvenida a Diego Barrientos, del movimiento autoconvocado de Santa Bárbara, del movimiento también Guayquimuni y del Comité Medioambiental de Rucalhue, el territorio que está en contra de la instalación de la central Rucalhue. Diego es parte de los 12 jóvenes, hombres y mujeres, cuya protesta ha sido judicializada y el pasado miércoles, 19 de julio, se realizó la formalización de la investigación solicitada por la transnacional. De esta criminalización, de cómo es el ecosistema que están protegiendo y mucho más queremos conversar. ¿Cómo estás, Diego? Hola, un gusto a todos los radioescuchas y las radioescuchas de esta transmisión. Me encuentro muy bien, muchas gracias por la pregunta. Nos trasladamos entonces a la comuna de Quilaco, en la región del Biobío. Entiendo por la naturaleza de este proyecto que es una central, que también hay un territorio que va a ser inundado en esta construcción que se realice. También le contamos eso a los auditores. Así que me gustaría que le pudieras contar tú desde el territorio, desde donde nos estás contando, cuál es y cómo es el territorio que está en riesgo y que ustedes están protegiendo. Muy bien, para que se pueda entender o podamos comprender geográficamente dónde se encuentra la localidad de Santa Bárbara de Quilaco, que nosotros queremos defender, se encuentra a 50 kilómetros aproximadamente de Los Ángeles hacia el sector de la precordillera, en el cual nos encontramos con diferentes tipos de ecosistemas y afectaciones que tienen territoriales. Dentro de las primeras es esos muros encañonados donde pasa el río, que principalmente los podremos también reflejar en diferentes instancias, en que son los puntos que convergen nuestros ríos, tanto Quilmes como Biobío, y es donde se pretende hacer la central, siendo un lugar mágico y también hermoso para encontrarlo en ese momento. Y también nos encontramos con otras problemáticas territoriales que se abordan para entender los ecosistemas, como monocultivos forestales, y también nos encontramos dentro de sectores que son inundables generalmente por las represas, creándose humedales en la zona aledaña a estos pueblos. Cuéntale también a la audiencia, Diego, tú cómo llegas a este territorio, cómo te haces también parte de él y de su protección. Bueno, en esa instancia tengo que contar algo, primero que nada contar algo personal, que es lo que me motiva a mí en luchar. Cuando hace mucho tiempo atrás comenzó el tema del proyecto Central Angostura, en ese momento tal vez nosotros éramos muy pequeños y perdimos esa conexión con algo que nos conectaba, en que nosotros podíamos ir al río haciendo dedo. O sea, hacíamos dedo en la carretera y nos llevaba cualquier persona al río y llegábamos
Entonces había un grado de comunidad y de forma colectiva en que nos encontrábamos en el río. O sea, con tu amigo en el verano te encontrabas ahí. Y después pasó ese proyecto que inundó esa zona, que fue el sector de Huequicura, y esta vez, tanto como yo, como muchas personas que se han levantado en el territorio a través de distintas organizaciones y de forma autoconvocada, a defender este espacio y a que no vuelva a ocurrir eso y que seamos esa voz para poder detener tal vez este proyecto, porque es un legado histórico. Nosotros estamos defendiendo un legado que lo hicieron las ñañas Quilchamán en su momento, que lo hizo también Aurelia Veroiza en su momento en defender este espacio. Entonces estamos tomando un legado que es histórico y que todos los pobladores tienen que sentirse dueños de eso. Esa es la gran invitación. Entonces, cuando nosotros pensemos en por qué hay que defender el río, es porque somos parte de él, fluimos con él, nos sentimos a través de él, conectamos a través de él. Entonces queremos dejar ese testimonio, y también que las nuevas generaciones puedan abordar los futuros con cambios, puedan decir, mira, sabéis que esta vez no se quedaron callados y esta vez salieron a luchar distintos pobladores, distintas generaciones, y eso tiene que ser el cambio. Para quienes nos escuchan desde la radio, contarle que durante estas respuestas de Diego hemos estado viendo distintos paisajes del ecosistema y de la zona donde va a ser también la inundación de instalarse este proyecto por el que ellos y ellas están luchando. Pero también durante el resto de la entrevista vamos a poder ver algunas notas, crónicas y reportajes sobre el caso que hemos escrito en tomaterrojo.cl, porque es un tema que nos ha tenido ahí también acucioso es la cobertura, así que les dejamos invitados e invitadas a visitar esas entradas. Pero ¿dónde pueden encontrar las noticias de Tomate Rojo? Escuchemos esta invitación. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Y por supuesto, visita nuestro sitio www.tomaterrojo.cl. Aquí podrás escuchar esta entrevista, realizar reportajes, crónicas y notas que hemos publicado, porque somos un tomate con colores propios. Ya conocimos entonces en esta primera parte, Diego, cómo es el ecosistema que se vería destruido con la instalación de esta empresa. ¿Podrías ahora contarnos sobre cuáles son las demandas que como organización, bueno, tú perteneces a esta de Santa Bárbara, pero hay muchas organizaciones que también están por la defensa del ecosistema? También ahí le podrías contar a nuestra audiencia cuáles son, pero queremos centrarnos en cuáles son las demandas que han levantado hacia las autoridades y por las cuales hoy en día ustedes también están siendo amedrentados. Bueno, primero que nada quiero dejar planteado que aquí somos bastantes organizaciones de distintos enfoques. Quiero recalcar eso. ¿Ya? Yo represento al movimiento autoconvocado, trabajo en conjunto con el Comité Ambiental de Rucalhue, junto a Huequimún. También se encuentran otras personas como Recuperemos la Junta, Semillas del Lirquén, Somos Bio Bio y también Malén Lebú. Las recalco porque son importantes para construir la realidad del territorio y los enfoques que tenemos. ¿Ya? Lo que generalmente nosotros buscamos como objetivo a lograr es o que se revoque la RCA o que se vuelva a hacer nuevamente la resolución de calificación ambiental. Y para eso nosotros hemos estado desde el momento en que nos desalojaron, hace ya el 2021, y el momento en que nos pusieron la querella en ese momento, hemos estado trabajando en instancias gubernamentales y también en la fiscalización de los permisos sectoriales ambientales. ¿Ya? En este caso, el que nos ha logrado tener mejor efecto en su momento ha sido el de tala de especies exóticas, o sea, de especies nativas, que son tanto el guindo santo como el naranjillo, que son las especies que estamos protegiendo. Y esta ya hemos logrado, a través de la gestión por audiencias de lobby, solicitud de acceso a la información, poder detener el proyecto en la primera instancia. Para que la gente también lo pueda entender o contextualizarlo de forma efectiva, esto ocurre en el momento en que se aprueba la RCA en el año 2016. Cuando se aprobó la RCA, justo en ese momento se emitió que el naranjillo y el guindo santo tenían que ser protegidos. Entonces, por eso, la central tuvo que pedir otro permiso más que estaba fuera del sistema de evaluación ambiental, que no lo consideraron en ese momento. Entonces nosotros encontramos esa instancia y empezamos a aprovecharlo, a visualizarlo,
a también a tenerlo como el principal motor de nuestra lucha, porque el Guindo Santo y el Naranjillo se da como el 88% en la región del Biobío y principalmente en las riberas del Biobío. Entonces es una especie que se puede encontrar principalmente en nuestra zona en mayores cantidades, y cuando fue el tema de Ralco trataron de detenerla por esa instancia, pero no pudieron porque no había leyes que protegieran al árbol en ese momento. Entonces nosotros, por eso yo comencé diciendo que estamos tomando un legado histórico de las luchas anteriores y que es una defensa constante con el Biobío. Bueno, dentro de esta misma línea de protección que ustedes han hecho, ya nos estás comentando sobre esta especie de árbol que no había sido protegido en el momento en que la central hace su petición de poder instalarse. Pero de ahí a este momento ha habido también un largo trecho donde ustedes se han movilizado, estas distintas organizaciones con distintos enfoques que tú has mencionado. ¿Nos podrías comentar sobre ese proceso de resistencia? Bueno, de la forma en que se movilizaron hay que entender que quiero agregar como un contexto histórico-cultural de la zona también. Hay que entender que somos de Santa Bárbara, un lugar que después de que se aprobó la vuelta a la democracia, volvieron a elegir a un alcalde designado como alcalde. Entonces fueron 10 años más en que nosotros, tal vez la gente ni se enteró que Chile había cambiado la democracia. Entonces nunca ha habido mucha instancia de participación política. Y acá los pobladores, a través de esas distintas organizaciones, y también durante el estallido, tomaron esa fuerza o esa llama de decir, oye, tenemos que empoderarnos de esa lucha, tenemos que lograrlo. Entonces, para poder generar un cambio territorial, era necesario que nosotros, primero que nada, entráramos a leer estos documentos con el lenguaje que se necesita. Además, es que la complicación más grande es esa, que uno tiene que aprender un lenguaje nuevo, tiene que aprender un proceso nuevo, tiene que aprender todo desde cero, y algo que tú te estás enfrentando por primera vez. Entonces, a momento las protestas nos ha servido bastante. El mismo tema de el uso del lugar para detener el proyecto, que al final después, cuando nosotros nos tomamos el lugar, fue para detener la tala del Guindo Santo, y después la propia central, después que nos desalojan, talan algunos árboles de Guindo Santo, CONAF los pilla, y después les pedimos a CONAF que hiciera una denuncia. Esa está en el juzgado de policía local, rol 118-2022, CONAF contra la central, y que es súper importante que se pueda resolver, porque con ese es el hecho puntual que nosotros podemos decir a la Superintendencia de Medio Ambiente, decirle, aquí está la prueba tácita de que ellos talaron y que tienen que revocarle la RCA. Entonces hay un camino, hay un trabajo, pero hay una falla estructural, yo quiero decirlo así tajantemente, estructural del Estado, o cómo se articulan las cosas, porque la central puede volver a pedir todas las veces que quiera ese permiso sectorial ambiental del Guindo Santo y el Naranjillo. Entonces ahora volvemos a esta segunda instancia en que nosotros volvemos a pelear contra ellos por el permiso sectorial ambiental, pero ahora, mientras estamos luchando contra ellos, nos tiran los juicios, nos criminalizan para tenernos distraídos. Pero lo que ellos no saben o no entienden es que, primero que nada, queremos mucho el espacio, el río, nuestra gente, y segundo, hay un montón de gente que tiene y las ganas y que quiere apoyar en todo momento. Así que eso es lo que más motiva y que más esperanza trae a este proceso. Oye, Diego, y en este proceso que ustedes han llevado de tanto tiempo, ¿cómo ha sido el recibimiento de los vecinos y vecinas que no se han hecho parte de las organizaciones aún y que también se han sumado más adelante a otras? Pero me imagino que también hay un primer momento en el que ustedes deciden levantar esta movilización y tienen que entrar a explicarles también, a conversar en comunidad qué es lo que les afecta en el colectivo. Cuéntanos cómo ha sido también ese proceso para ustedes. Bueno, en primera instancia, entender que esto también nació junto con el espacio del estallido. Entonces entramos con un montón de demandas que nos carga la forma nacional, pero hay que recordar que aquí hubo una lucha histórica, y esa lucha histórica en el río, no, a esas veces anteriores tal vez no se lograron ganar, y la gente está con esa mentalidad de derrota, ¿ya? Lo quiero recalcar porque la gente, cuando está con esa mentalidad,
uno tiene que entrar a explicarle y también a convencerla de que vamos a lograrlo si es que nos unimos entre todos, hacemos el esfuerzo, vamos a lograr generar esos cambios. Entonces uno entra a conversar con la gente desde la desesperanza primero y decirle, mira, nosotros estamos haciendo esto otro, queremos hacerlo de la forma correcta, queremos pararlo de la forma correcta para ellos y que ellos se sientan orgullosos. La gente, cuando vio que pudimos parar el permiso sectorial ambiental de CONAF en la primera instancia, se sintió muy orgulloso, nos hablaron con orgullo y ese orgullo se traspasa entre generación y generación y entre las personas. Me gustaría contar así como una anécdota cuando me encontré con una persona que estaba a favor de las centrales, ¿ya? Estaba a favor de las centrales y me dijo, mira, ¿sabéis que yo antes estaba a favor y después que ocurrió el tema de la toma, me acuerdo que me fueron haciendo de unas chicas que estaban ahí y me comentaron que si no la parábamos íbamos a perder nuestra fauna nativa de la especie acuífera, o sea, los peces, y chuta, y el pescador lo asumió desde su instancia en que a él le afectaba. Él después me contaba que cambió su forma de pensar, o sea, por una instancia muy casual, cambió su forma de pensar y además él también generaba acciones de protesta bajo su propia línea de pensamiento, que era ir a pescar, ahí mismo donde está la central. Entonces, ese cambio se percibe cuando la gente va viendo como que hay acciones y que la gente no tiene nada que esconder y que estamos aquí y si hay que asumir también las consecuencias, también estamos en ese proceso, es porque queremos ese cambio y queremos que no nos pasen a llevar nuevamente y queremos que estos territorios puedan mantenerse con su gente, que puedan defenderse, que lo podamos disfrutar, que ustedes puedan venir también cuando quieran. Y eso es cuando se entiende, cuando luchamos por el común, o sea, por el beneficio común de todos. Yo creo que es lo más importante o a rescatar en los procesos de lucha, que a veces también se pierde eso en perspectiva. Gracias por comentarnos esta inspiradora experiencia, contarle a nuestra audiencia que estamos conversando con Diego Barrientos, vocero del movimiento autoconvocado de Santa Bárbara, y contarles también que podrán escuchar Tómate una entrevista en radios que son parte de ANAMIC, la Asociación Nacional de Medios y Comunicadores Independientes y Comunitarios. Tomaterrojo.cl es parte de ANAMIC, la Asociación Nacional de Medios de Comunicación Independientes y Comunitarios. Nos estamos acercando al final de nuestro segundo capítulo de Tómate una entrevista, al podcast transmedia de tomaterrojo.cl. Estamos conversando con Diego Barrientos, quien ha levantado desde una perspectiva la lucha contra la central Rucalhue en la región del Biobío. Como última pregunta, Diego, queríamos consultarte respecto a los lamentables amedrentamientos que han vivido como organización Santa Bárbara y las otras organizaciones que tú también has mencionado durante este largo proceso de pelea contra la central. Ustedes han llevado adelante procesos de manifestación, de marcha, de tomas, que también han significado la represión que se envía para poder detener este avance de la lucha que ustedes realizan, el avance de esa resistencia. Este amedrentamiento, contarle también a nuestra audiencia, ha llegado incluso al punto de ser judicializado. Hay 12 jóvenes, incluyendo Diego, que están siendo partes de un juicio levantado por la empresa que lleva adelante la central, una transnacional china, y que tienen fecha, entiendo, para el 20 de septiembre de volver a encontrarse también en el juzgado por tener este afán de defender el territorio. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso, Diego. Bueno, allí hay dos relatos que podría tal vez llevar a colación. El primero, el personal en torno al tema de la criminalización por esta querella. De forma particular, la central se creyó contra mí por usurpación, robo y secuestro, ¿ya? Lo cual era uno de los pocos afectados por secuestro. Principalmente lo hicieron en su momento para poder gestionar el desalojo, o sea, fue meramente táctico. Y ahora este 19, cuando nos encontramos nuevamente el 19 de julio y nos encontramos en la audiencia de formalización, lo que ocurrió fue que la fiscalía dijo, vamos a hacer el loco si hacemos que él esté por secuestro,
no querían hacer el loco, entonces desestimaron ese cargo, desestimaron también el robo, y junto a 11 compañeros estamos por usurpación por el momento, pero contarles que éramos 12 personas, de las 12, 11 personas no aceptaron la salida alternativa que nos estaba ofreciendo la Fiscalía, y que vamos a continuar en el proceso porque vamos por la defensa medioambiental y también las acciones que realizamos fue en base a ello. También indicar que durante las 8 instancias que tuvimos ahí, distintos tipos de amedrentamiento, a mí principalmente me han seguido drones o han llegado drones donde yo estoy trabajando o estoy viviendo a momentos, y que lo hemos tenido documentado también con periodistas, también amigos, lo cual ha sido una situación grave y que también hemos sabido que son parte de Carabineros esos drones. Entonces, dentro de esa misma instancia, aquí nos preocupa ese amedrentamiento que nos generan ocasionalmente las fuerzas del orden principalmente. Porque, por ejemplo, como es un pueblo pequeño, nos conocemos, entonces no pueden pasar piola acá, y sabemos que cuando hacen algo, sabemos cuando van a ganarse afuera de las casas y quedan ahí estacionados esperando que salgan, como también han amedrentado a compañeras en sus propias casas, tocándole su puerta, como también las propias empresas ofreciéndole o contactándose con personas del distinto movimiento, tratando de dividirnos y también tratando de desinflar el movimiento, se podría decir. Que ojalá estemos asustados, que ojalá tengamos miedo, y eso no va a ocurrir porque la gente que está en esta lucha a momentos dice, chuta, estaremos haciendo lo correcto, pero después cuando ocurren, por ejemplo, estas marchas o estos encuentros o hacen convocatorias y se dan cuenta que hay un apaño y una fuerza enorme, ahí está puesta la esperanza en también las personas que no están en el territorio. Por eso son importantes estos espacios que nos sirven para poder comentar y también indicar que las personas han sido amedrentadas de distintas formas, tanto nosotros como en este territorio de forma normal, pero también han habido instancias en espacios de recuperación, en otros lugares en que hemos estado, en que también podemos ver ese amedrentamiento a esas comunidades, y se detecta, o sea, es algo sistemático, no es algo que ocurre solamente por esta causa. Y eso yo creo que es lo más preocupante, de que pueden haber incluso hasta, por darle un contexto, un momento se quemó el retén de Rucalhue, un momento se quemó eso, y salió un diputado de la República diciendo que habían sido acciones de las propias organizaciones y las comunidades, cuando después se detectó que fue simplemente una quema eléctrica. Entonces hay una instrumentalización de este espacio para poder criminalizarnos, echarnos la culpa y también mover una agenda política. En ese caso fue la agenda de la macrozona sur. Entonces ese diputado emitió una fake news y ahí quedó. Entonces hay distintas formas de amedrentamiento que no solamente son físicas. Tenemos la instancia judicial, tenemos la instancia política, la comunicacional, ¿ya? Y también hay personas que, si hablamos con las comunidades más indígenas, nos van a decir la espiritual también, que es lo principal. También hay dominación y una coacción de que no tengan esos espacios. Entonces hay una violencia sistemática de parte del Estado hacia nuestras distintas organizaciones y comunidades. Diego, entonces tú lo mencionas, hay distintos tipos de amedrentamiento que ustedes como manifestantes y defensores del territorio han vivido, pero son ustedes quienes están siendo judicializados en vez de un castigo a otra persona que realice estos amedrentamientos. ¿Qué le dirías también tú a quien hoy busca defender la tierra y ve todos estos casos? Tú también lo dijiste, no es el caso aislado de que ustedes se levanten ante esta empresa y sufren amedrentamientos, es un tema a nivel regional, latinoamericano también, el que al momento de manifestarse un territorio es que llega la represión, y con eso distintos casos que lamentablemente conocemos en nuestro país. ¿Qué le dirías tú a quien hoy día busca también levantarse por la tierra? Bueno, a todas las personas que les motiva, que se quieren dar ese paso, todos en ese momento hemos tenido ese momento de duda de si es que tenemos que hacer o no esa acción por luchar, por mantener un espacio, y a pesar de que pueden haber todas esas instancias que mencioné anteriormente,
los lazos que uno genera con la población, con la gente, con los amigos, con las otras organizaciones, es una red muy enorme que uno no la dimensiona hasta que está inserto en ella, y que si te ocurre algo a ti, o sientes miedo, o sientes alguna presión, van a haber un montón de gente, pero les juro que siempre hay un montón de gente al lado tuyo que te va a apoyar y que te va a comprender en ese momento en que tú necesitas ese apoyo social, emocional, de compañeros, de hermandad, de fraternidad, y que podemos construir espacios. Y si tú hablas en tu territorio, por ejemplo, conoces a tus vecinos, anímate con tus vecinos. Si conoces a solamente tus amigos, anímense con sus amigos. Ese primer núcleo es esencial para que ustedes puedan mantenerse y puedan también dar todas las luchas que ustedes quieran, y que puedan también levantar en los hombros también, y que lo puedan sostener, y que después puedan traer a otra persona que también les va a ayudar, y así. Que eso es lo más bonito de ese proceso, que uno cuando va avanzando se va encontrando con otras personas que igual comparten lo que tú estás planteando, y mientras van avanzando después se suma otro, y ahí van formando un camino al andar también. Así que eso. Muchas gracias por tus palabras, Diego. Me gustaría poder sumar a eso ahora un audio que podamos escuchar, que es un poema, que es una de las publicaciones que hay en tomaterrojo.cl, porque cubrimos a fondo la emergencia climática, ecológica y social, incluso con su arista cultural. Por eso también tenemos poetas dentro de nuestro equipo, y hoy queremos mostrar un poema llamado Rucalhue, Firme en Defensa, que está publicado el 27 de julio de 2021 en nuestro sitio y escrito por nuestro poeta y tu tocayo Diego San Martín. En Rucalhue hay juventud, de sus aguas defensora. Se levanta gente chora, muestran fuerza en su actitud. Las semillas del Lirquén al Rucalhue le defienden, de aquellos que pretenden tomar ríos de rehén, y de aquellos que también demuestran ineptitud. Diputado sin virtud, de nombre Pablo Vidal, hoy te grita el caudal, en Rucalhue hay juventud. Afirman que este proyecto con el medio es amigable, lo pintan de sustentable y no miden todo efecto. Pa' su gente es incorrecto, lo que sigue lo empeora, dañará la fauna y flora. Por ende, esto se plantea, que toda la nación sea de sus aguas defensora. Nosotros somos el río, de altas aguas cristalinas, que resultan ser madrinas de mañanas con rocío. Defenderles desafío contra la empresa invasora, su represa transgresora representa la avaricia. Dando frente a la injusticia, se levanta la gente chora. Se organizó el campamento en el cruce Los Junquillos, con sus manos y colmillos se defienden del violento. Que suene en el parlamento el mensaje en plenitud. Esto no es solicitud, es la más pura exigencia. Jóvenes ante la urgencia muestran fuerza en su actitud. En el final solo queda la voz de este río alzada, y al futuro la mirada, según lo que ahora suceda. El cauce libre se hereda, y por eso hay que luchar, cada gota liberar, que fluya libre el río, libertad al Biobío, su lamento anda a acabar. Como equipo productor de Tómate una Entrevista, el podcast de tomaterrojo.cl, Diego, te agradecemos la sinceridad de las respuestas que nos has entregado y el trabajo comunitario que has levantado en Santa Bárbara y en la zona en defensa del territorio, que como fuego se expandió y hoy quiere ser apagado con juzgado de por medio. Muchas gracias, Diego, por estar presente en Tómate una Entrevista, y espero que nos podamos volver a ver muy pronto. Claro que sí, agradezco la invitación, y también un saludo a todos los radioescuchas que estuvieron en este momento y que escucharon este relato, y bueno, dejarlos invitados para Santa Bárbara, para cuando quieran venir a refrescarse. Va a estar ese río ahí esperándolo, y se darán cuenta de lo importante que es para nosotros, y después lo importante que será para ustedes. Muchas gracias. Esto fue Tómate una Entrevista,
podcast producido por tomaterrojo.cl, medio independiente y con colores propios.